Sean todas y todos bienvenidos a este panel. Iniciar por lo más importante para mí, Laura Paniagua, un honor total estar en este panel liderado por mujeres totalmente, en dos sectores donde el liderazgo no ha sido femenino generalmente, que es en tecnología y justicia. Para mí es un gran honor, aunque ya las mencionaron, presentarles pues, a Mónica Ullana, nuestra directora presente aquí, también con nosotros Elia y Nora. Es importante resaltar que el hecho de que tener estos tres grandes perfiles, vamos a tener una visión muy completa, muy holística de esa estrategia de digitalización en el sistema de justicia. En un mundo cada vez más digital, más globalizado, la transformación digital de los sistemas de justicia se ha convertido en un tema de gran relevancia. Lo vimos hace unos segundos, toda la importancia que tiene, sobre todo en el tema de la justicia. En este panel nos acompaña una miembro del foro desde hace varios años y nos estamos estrenando con Mónica y Elia, que ya nos acompañó en un Ivy Day, pero en su primer foro, y Mónica, que se estrena, pero que viene de una institución que ha sido una amiga total del Ivy Foro en toda su trayectoria. Entonces, la idea es que podamos conversar sobre, ¿es necesaria la transformación digital? Ya no es un tema que como 5 o 6 años atrás podemos decir, realmente es necesario, la pandemia demostró que es una necesidad, pero sí que la introducción de la tecnología en el sistema de justicia trae grandes retos. Hay muchos peros, como vimos, hay elementos incluso esenciales del derecho que se ponen en tela de juicio cuando se habla de incluir tecnología. Pero también, y lo vimos hace un minuto, muchas veces confundimos qué es realmente digitalizar el acceso a la justicia o la administración de justicia. Y quisiera empezar este panel con esa pregunta para nuestras tres panelistas. A menudo en la implementación de la tecnología en la justicia parece ser la digitalización de documentos o de manera aislada automatizar una tarea. En su experiencia, ¿cuáles son esos factores clave que distinguen una verdadera transformación digital o la integración de la tecnología para la transformación digital de una adopción de tecnología para mejorar un proceso puntual? ¿Puede iniciar quién? Bueno, usted? Buenos días con todo, mucho gusto. Mónica Ullana, Directora Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Consejo de la Judicatura. De la experiencia, de lo que nosotros hemos adquirido, ¿no? En el transcurso del tiempo, el Consejo de la Judicatura como tal viene en un proceso de transformación digital. Nosotros sabemos que como humanidad pasamos lo que es la primera revolución industrial. Ahora estamos nosotros en el siguiente paso de lo que es la revolución tecnológica. Pero todos dirán, bueno, ¿y la revolución tecnológica qué quiere decir? ¿A qué se refiere hoy por hoy en el tema de transformación digital? Antes la concepción en tecnología era efectuar un pequeño sistema informático para cubrir una necesidad puntual de usuarios, no de procesos, no de unidades, no de instituciones. Hoy por hoy el reto realmente es efectuar la automatización de procesos, pero esos procesos tienen que estar atados a definiciones de negocio, de operaciones, de gobierno prácticamente. Y hoy por hoy, gracias realmente a lo que es la implementación de la Ley de Transformación Digital y Audiovisual que se aprobó en el mes de febrero del presente año en el Ecuador, este sueño se empieza a hacer realidad y palpable dentro de la institución como una de las pioneras en el establecer lo que es la implementación de un expediente electrónico digital. Entonces, hoy podemos hacer la diferenciación, ¿no? Que antes, hace unos 10 años, digamos, la automatización de los sistemas simplemente era el efectuar una actividad puntual para cubrir la necesidad de un usuario. Hoy las tecnologías prácticamente están orientadas a cubrir necesidades de instituciones, de ciudadanos, y no solamente de aquellos ciudadanos con una necesidad puntual de cubrir una información o acceder a una información, sino también de aquellos ciudadanos que también tienen capacidades especiales o limitaciones que van a tener que acceder a esa información de una u otra manera. Entonces, uno de los retos y la diferenciación que las puedo hacer hoy por hoy es esta, pero apalancadas, como sabemos, en lo que es un marco regulatorio legal, que hoy por hoy en el Ecuador es la Ley de Transformación Digital. Gracias, Mónica. Es interesante la pregunta que haces, Lau.
La realidad es que creo que hoy en día, y lo participo un poco desde mi punto de vista como litigante, implementando ya los sistemas electrónicos en Ciudad de México particularmente, la realidad es que al día de hoy tenemos en México una implementación ya de expedientes electrónicos bastante avanzada. Incluso hemos podido llegar al punto de ya llevar audiencias electrónicas, con todo el tema que más adelante vamos a platicar, los retos que ha implementado esto. Pero hace un momento en la participación que nos acaban de exponer, hablaban sobre en qué punto podríamos llegar a nivel Latinoamérica a resolver los litigios con inteligencia artificial o por medio de herramientas elaboradas o con cierto algoritmo que te permita resolver con base en ello. Y que la consecuencia de eso va a ser, por supuesto, que los procesos, y lo comentaban hace un momento, se van a acelerar. Lo que hoy en día, cuando tú presentas una demanda y tardas en resolverlo, desde que tienes una sentencia definitiva en este caso, y incluyendo también todos los medios de impugnación que puedas tener acceso a ello, te lleva años. Y llegar a ese punto de obtener resoluciones ya más digamos, con el uso estaría, o sea, es un reto importante, claro. En México definitivamente, por ejemplo, no estamos en ese punto. Hoy en día en lo que se ha implementado el uso de la tecnología es únicamente en estos procesos, es decir, que yo ya puedo sacar una cita con un actuario para ir a notificar por medio de un sistema electrónico, que yo ya puedo tener acceso a mi expediente electrónico, que yo ya puedo promover mi demanda y mis escritos subsecuentes por medio de ese sistema. Eso es algo que sin duda nos ha agilizado mucho los procesos, claro. Claro que el ideal sería avanzar a ese punto de ya poder resolver nuestros asuntos en tema de electrónico, ya más por algoritmo, ¿no? Sí, es un reto, pero creo que ese sería principalmente la distinción entre lo que se está viviendo ahora y en lo que se piensa implementar en un futuro. Excelente. Nora, ¿qué nos cuentas? Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por hacerme partícipe de este panel tan importante. Yo quiero iniciar con algo, y es que en mercadotecnia muchas veces hablamos y decimos creemos la necesidad para luego crear la solución. Y yo creo que en el sector justicia se nos fue al revés. Tenemos más problemas y no encontramos la solución. Entonces, yo creo que, bueno, en el caso de Guatemala, pues ha en algún momento liderado todo este sistema y ha sido mucho más fácil poder unificar esfuerzos en temas tan diferentes que no es la justicia. Por ejemplo, en los casos financieros, pues fue un poquito más rápido y un poquito más fácil poder integrar todo un sistema financiero en una plataforma y decir, bueno, somos el sistema integrado de administración financiera y vámonos con todo, y de ahí se. Pero en el sector justicia, la diferenciación de las ramas en las que trabaja la justicia cuesta un poco poderlas unir en un solo proceso. Entonces, para esto, y con todos los problemas que tenemos, hay que crear primero un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tenemos todos? ¿Qué es lo que queremos? El servicio social, el servicio a los usuarios, a la sociedad en sí, una justicia pronta y cumplida. ¿Será que nosotros cumplimos con esos compromisos de una justicia pronta y cumplida? ¿Será que cumplimos con los procesos ágiles para poder dar solución a la conflictividad que tiene la sociedad? En varias reuniones yo que he participado, y de hecho a nivel de organismos de Estado, yo he dicho, miren, a mí cómo me gustaría pedir presupuesto, pero para educación, para salud, y no estar pidiendo presupuesto para poder ampliar la justicia, cuando deberíamos de ser un país cero conflictividad en lo posible. Sin embargo, esto no sucede así, y eso es desde los mayas, pues en el caso nuestro. Que lo primero que se creó, dicen muchos, es la justicia, ¿verdad? Porque tendría que haber alguien que decidiera. Entonces, en ese marco general, y gracias por no decirme veterana, pero en un mundo globalizado creo que ya se puede. Entonces, tenemos que diferenciar qué es digitalizar
y qué realmente es escanear, o sea, qué queremos nosotros hacer, porque como bien decían las anteriores panelistas, las que me acompañan acá, y el expositor, muchos creamos sistemas aislados y escaneamos sistemas aislados en soluciones cortas, es decir, yo quiero jalar la carpeta y ver qué está, pero eso realmente me sirve. ¿Eso realmente sirve a la sociedad, que es lo que nosotros queremos? ¿Eso realmente une a la justicia? No es posible. O sea, ya estamos casi calzando el primer cuarto de siglo, del segundo siglo, y nosotros seguimos pensando en qué hacemos para que la tecnología nos ayude a digitalizar todo un proceso. Igualmente, lo decía la señora ministra de Telecomunicaciones, creo, acá, que no hemos terminado de implementar y ya nos vienen los avances tecnológicos, y yo lo miraba ahora con lo que decía el panelista, ay, ojalá lleguemos algún día ahí, pues, y que eso no sea promesa. Pero todo esto pues, nos ha llevado a decir qué podemos hacer, qué estrategia podemos utilizar para convencer la problemática que tenemos nosotros ahorita y lo complicado, y con el permiso de los colegas, de los abogados. O sea, no es tan fácil convencer a un abogado de que tiene que soltar un papel, de que tiene que soltar una firma, de que lo puede hacer digitalmente, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la estrategia que nosotros más o menos hemos utilizado ya cerca de 10 años, que se empezó a conceptualizar y a ver las necesidades que teníamos, es unificar esfuerzos, y no solo judicialmente, sino también con los otros organismos de Estado. Por ejemplo, tenemos que cambiar la normativa, y la normativa no se cambia específicamente en el sistema judicial, se cambia a nivel de Estado de Guatemala con la legislación. ¿Qué se propuso hacer? Empezar a hacer la firma electrónica avanzada, sacar un acuerdo a nivel del Congreso de la República para que la convirtiera obligatoria, sacar un acuerdo a nivel del Congreso de la República para que el expediente fuera digitalizado, sacar un acuerdo a través del Congreso de la República para aceptar las notificaciones electrónicas, unir al sector justicia en las diferentes ramas para poder entonces ya directamente qué es lo que podemos hacer como el sector justicia para iniciar con ese proceso. Luego de esto viene la problemática, ¿y cómo usted me da confianza para que yo pueda digitalizar? Entonces es crear una plataforma, y en ese sentido no la podemos ver aislada. Nosotros tenemos que crear, no podemos tomar las ramas de la justicia y empezar a colgarlas como podamos, porque eso solo crea desconfianza. Entonces iniciamos con una estrategia de poner, primero, una estrategia, una política institucional que incluya desde el más alto, o desde el presidente del organismo judicial hasta el más pequeño que aborde en los pasillos del organismo. ¿Para qué? Todos comprometámonos en lo que queremos hacer. ¿Y cuál es la base? Bueno, démosle las carreteras, démosle la plataforma para que cada quien o cada rama, en el caso nuestro se divide en cuatro instancias, que es la rama penal, la rama civil, la rama laboral y la rama de amparos en las grandes. Entonces, y todas ellas con sus ramas. Separemos el software y separemos la plataforma. ¿En qué sentido? Yo le voy a dar confianza que cuando usted se cuelgue, cuando usted vaya y agarre su carro, pueda cruzar en esa carretera sin problemas. Telecomunicaciones, con seguridad, con el equipo adecuado para que usted lo pueda hacer, con la plataforma que usted quiera, pero en una carretera. Usted usa el carro que quiera, bus, camioneta, en el caso nuestro, vehículo, BM, Toyota, el que usted quiera, pero corra sobre una carretera que a usted le va a dar seguridad. Entonces, si yo logro dar esa seguridad en el sector justicia, pues entonces ya empecemos a dejar pasar los vehículos. Y en ese sentido, pues entonces ahora el sistema de modernización que yo dirijo, buscamos la estrategia de poderlo hacer. Y ahí me voy a extender un poquito en otra pregunta probablemente, y es ¿cómo lo vamos a lograr con los presupuestos que generalmente tiene el Estado? Sí, hay una preguntita de esa por ahí pronto. ¿Puedo? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a lograr si los presupuestos son muy escasos y generalmente nos sirven para el sostenimiento? Entonces ya con toda la problemática puesta en la mesa, conjuntamente con las autoridades, busquemos algo que nos ayude
ayude a poder invertir y no específicamente a corregir problemas momentáneamente o, como decía la figura que estaba poniendo el panelista, un parche, saquemos el clavo, algo a la tortuga para que se agilizara. No, ya algo que sea integral y que todos podamos trabajarlo. Y es ahí donde con el financiamiento propio muy difícil hacerlo, y es ahí donde nace el préstamo que ahora me toca dirigir en las diferentes componentes que nosotros hemos estratégicamente creado para aislarnos un poco del día a día de la justicia y poder dar las herramientas que necesitan para que puedan caminar como debe ser en cada una de las ramas. Excelente. Entonces, quizás en forma de resumen, los factores esenciales para poder distinguir es uno, que sea un proyecto, que tenga una visión de dónde estamos, a dónde vamos y bien lo decía Elia en su momento, que vamos conquistando. Me gustó mucho que mencionabas, Mónica, que tiene que venir dentro de un marco, tiene que ser un marco, un proyecto, y qué bueno que han podido pues, promover esa ley, porque muchas veces, y nos pasó en República Dominicana, cae. Luego logramos grandes avances y luego nos dicen los abogados, pero no había ley. Claro. O sea que es muy importante eso. Y Nora, quiero destacar de la visión que das estratégica, sobre todo tener claro de cuáles son esos elementos que tengo que mantener aún en los medios digitales y que tengo que mantener la confianza, tengo que mantener la seguridad, tiene que ser un proyecto que integre a todas las partes para que no sea al final un robot por piezas y que nunca puedan unirse. Entonces creo que, y hace unos momentos lo mencionaron brevemente, uno es un proceso, es integrado y va por fases. Es la realidad que tenemos que hacer. Y partiendo de esos factores y de forma muy puntual, en sus respectivos países, ¿cuáles han sido los grandes hitos en esta carrera a la digitalización de la justicia? Bueno, voy a tomar de nuevo Sí, la claro, palabra. en el mismo orden. Respecto a lo que son los hitos en la parte de la modernización y en el tema del manejo de todo lo que es la digitalización como hoy lo conocemos, es realmente primero, nuevamente ratifico, la implementación de una ley. Sin una ley realmente los esfuerzos que se hagan en materia tecnológica, institucional, organizacional o inclusive con algunos gremios o instituciones públicas o vinculadas con privadas no van a tener el resultado efectivo que uno espera. Pero realmente el apalancamiento de una ley da las herramientas a todos para poder disponer del apoyo de la alta gerencia. ¿Y por qué es importantísimo el apoyo de la alta gerencia? Porque realmente las definiciones en el tema de procesos tecnológicos funcionales siempre van a requerir la autorización correspondiente e inclusive para la asignación del presupuesto o del financiamiento para la ejecución efectiva de los mismos. Entonces, uno de los hitos importantes realmente que podemos relevar en la gestión que se ha efectuado respecto a lo que es la transformación digital es que cuando se impulsó una ley, que es la Ley de Transformación Digital y Audiovisual en el Ecuador, se impulsó también el apoyo a nivel interinstitucional, no únicamente de la autoridad hoy por hoy del Consejo de la Judicatura, sino que tuvo el apoyo amplio de la señora ministra de Telecomunicaciones. Gracias a esa coyuntura realmente a nivel de gobierno, las instituciones públicas pudieron efectuar gestiones de desarrollos, obviamente ya no basados en tecnologías como obsolescencia, porque hoy tenemos que migrar y visualizar las nuevas tendencias que hoy tenemos. Como les decía, no es lo mismo hacer un desarrollo de un sistema informático de hace años, de hace unos 10 años, que hoy por hoy visualizarnos en las nuevas plataformas que hoy en su máximo están orientadas todos los servicios en nube. Entonces, e inclusive la mano de obra humana, que hoy por hoy tiene que efectuar la gestión de esas automatizaciones, debe disponer de un conocimiento, de una trascendencia que realmente permita que estos requerimientos funcionales se traduzcan en el uso de herramientas simplificadas para los ciudadanos y los usuarios en las diversas dependencias. Y estos sistemas de información que se van desarrollando deben tener la facilidad de poder comunicarse no solamente en la parte de comunicación de entidades públicas, sino también con entidades privadas. Entonces, todo esto, como podemos decir, que no ha sido un camino fácil de andar, pero realmente lo más importante es dar el primer paso. Y el primer paso realmente es tomar una decisión institucional de efectuar la modernización de aquellos sistemas de información que son vitales, importantes, críticos y realmente de una naturaleza social para poder ayudar a los ciudadanos especialmente, para poder efectuar la transformación de los mismos.
Como digo, si no hay una ley, si no hay procedimientos claramente establecidos, si no hay el apoyo de la alta gerencia y si no hay el conocimiento técnico, realmente el resultado no será el mismo que disponiendo de todos estos factores antes mencionados. Para mí los hitos, como les acabo de mencionar, son estos. Definitivamente, y mucho se ha hablado a lo largo de esta cumbre, la pandemia creo que fue la principal razón por la que Ciudad de México decide, en este caso, implementar ya los servicios electrónicos en el tema de consulta de expedientes y seguimiento de los juicios en línea. Si bien es cierto, ya existía en algunos otros estados en México, en donde ya se llevaban estos procedimientos, existía esta renuencia un tanto desde la parte del Poder Judicial, porque generaba, por supuesto, esta implementación una carga importante en cuanto al tema de gestión, de inversión también, por supuesto, y bueno, pues por el otro también los litigantes por su parte que tenían esta renuencia, esta falta de confianza a los sistemas electrónicos, a veces por desconocimiento y otras tantas porque simplemente no tenían la certeza, y mucho hemos platicado nosotros acá afuera, ¿no? del tener el papel. Entonces, sin embargo, cuando viene la pandemia, sin duda, México fue Ciudad de México, que era el Poder Judicial que estaba muy renuente a implementarlo, se vio obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque durante muchos meses, años, tuvimos una pandemia que no nos permitía, lo platicaban hace rato en la conferencia, de poder tener acceso al juzgado, tener por consecuencia al expediente y poder llevar una audiencia, poder desahogar un término y continuar con tu procedimiento. Entonces, eso nos permite, por un lado, el tema de la pandemia, acelerar la transformación al sistema electrónico. Y bueno, por el otro también existe un cambio importante que es la implementación de juicios orales, es decir, ya ahora un poco como la imagen, ¿no? que ponían del sueño de todos de llevar una audiencia como Suits, literalmente empezar a llevar una audiencia en ese sentido y por supuesto la forma en la que se registra todo lo que sucede en esa audiencia con la intermediación de todas las partes, bueno, pues ya se hace por medios electrónicos, ¿no? Entonces, un poco de la mano con eso y con leyes que ya otros estados como Monterrey habían implementado y desarrollado, fueron lo que permitieron que en Ciudad de México y el resto de los estados, aclaro, no en todos los estados existe todavía ese sistema electrónico, eso es también muy cierto, pero bueno, en su mayoría adoptan este tipo de legislación y entonces se empieza a regular, como lo comentaba, la implementación del sistema de justicia electrónica. ¿Por qué? Porque era la única manera en la que el Poder Judicial podía darle la seguridad al litigante de que lo que iban a hacer de forma electrónica tenía la misma validez, desde el punto de vista de llevar una audiencia en vía remota, cómo poder llevar y presentar tus promociones, demandas y lo que sea que con base en tu procedimiento siga, digamos, en la vía electrónica. Y para ello, entonces, empieza también la implementación de las firmas electrónicas de los jueces, de los secretarios de acuerdos y de los litigantes en sí. Entonces, creo que sin duda eso fueron de las cosas importantes que marcaron una punta de lanza para entonces ya implementarlo a nivel macro en la implementación de todo el tema electrónico en el Poder Judicial. Y bueno, pues ya lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La implementación de esto generó un cambio radical de tener que señalarte una audiencia. Llegábamos a un punto en el que te señalaban una audiencia en un año, ahora ya te la pueden señalar en una semana, o sea, ha generado que el sistema se agilice y luego entonces lo que, insisto, un procedimiento antes se llevaba 3 años, ahora lo puedes resolver en un año, con todo y ya impugnación de sentencias y lo que corresponda, ¿no? Entonces, la verdad es que eso fue como lo que nos llevó a acelerarlo, ¿no? A romper con esta resistencia de ambos lados y bueno, los beneficios han sido importantes, la verdad. A ver, Nora, en tu experiencia, el hito más importante en Guatemala. Escuchaba y yo decía, ala, qué eficientes son ustedes, nosotros tenemos audiencias para 4 años, todavía ya están y penales. Entonces, sí, yo creo que al final coincidimos con el resto de panelistas el reto, ¿verdad? Y yo creo que uno de los retos, y lo quiero mencionar porque desde que yo me introduje en el sistema público,
empezamos a ver los avances tecnológicos en las diferentes ramas, en la financiera, en la administrativa y en la legal. Pero cuando entro yo al organismo judicial con ese mismo objetivo, empezamos a ver la queja de todos, ¿verdad? Y los esfuerzos aislados de todos. Entonces, uno de los retos más importantes es, nosotros somos un equipo y todos tenemos que ver en la misma dirección y meter el gol en la portería que la debemos de meter. Y estamos trabajando aisladamente para que cada quien salga a lucir la Cámara Penal, la Cámara de Amparo, estratégicamente, y no lográbamos integrar lo que realmente era el objetivo real del organismo judicial. Y en ese sentido, pues creo que, como ya lo explicaban mis compañeras panelistas, yo quiero hablar, tal vez en otros sectores será difícil, pero en el sector tecnológico creo que providencialmente la pandemia vino a hacer el boom. O sea, a unir todos los esfuerzos y todos nos tenemos que subir en el barco porque esto ya se volvió una necesidad. Nosotros tenemos jueces de avanzada edad y tenemos jueces muy jóvenes que también era muy fácil poderlos tener a ellos y conectarlos, etcétera, etcétera. Lo más difícil eran como mis compañeros veteranos, que no conocían todavía toda la instrumentalización para poder ellos llevar las audiencias. Entonces, empezar a convencer, empezar a educar que se puede, que no es difícil, que se le puede prestar el auxilio, eso creo que fue uno de los retos que más nos ha costado ver todos en la misma dirección y que ya esto se convirtió en una necesidad. Entonces había un punto en que le decíamos al juez, bueno, o su audiencia virtual o su audiencia presencial en pandemia. Entonces, presencial no porque me da miedo y virtual no tengo máquina, aquí está la máquina. Entonces, y ahora, ¿cómo se usa la máquina? Entonces, es triste decirlo, pero así es. A muchos nos ha costado meternos en el mundo tecnológico y saber que ya la juventud del siglo XXI ya es otra cosa. Y entonces, lograr que la autoridad misma se esforzara y caminara en los objetivos, ponerles en la mesa del Pleno de Magistrados y decirles es necesario el cambio y todos tenemos que mirar en la misma dirección, fue algo difícil de superar, pero se logró. De esa cuenta, las autoridades nuestras, y de esa cuenta estoy yo de aquí, puedo compartirles a ustedes que estamos viendo ya en esa dirección del cambio tecnológico a raíz de los requerimientos del usuario mismo, en el sentido, y voy a traer a colación un tema y un poquito desnudando Guatemala, pero así es, porque tenemos que aprender de esas experiencias, cuando empiezan a acabarse el espacio para poder tener servidores. Entonces, mire, yo necesito alquilar una casa para tener más servidores, porque los servidores que yo tengo son obsoletos, ya no alcanzan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica una erogación financiera, y bueno, ahora estamos alquilando otra bodega, pero dentro de 3 años vamos a alquilar un edificio y dentro de más tiempo vamos a alquilar todo un complejo quizá para poder tener servidores, cuando ahora tecnológicamente nosotros tenemos un servicio de almacenamiento que ni siquiera implica que yo deba de tener la seguridad de los servidores. ¿Cómo convencer a que usted puede tener un almacenamiento en otro lugar que no sea teniéndolo a la vista? Y tuvimos también entrevistas con profesionales, expertos en estos almacenamientos, y entonces ese convencimiento, lo que nos ha costado y que ahora ya se convirtió en una necesidad, y creo que estamos viendo ya todos en la misma dirección cuando vemos que tenemos, y eso me lo decían mis compañeros que me acompañan tecnológicos, tenemos un aproximado de 300 kilómetros en expedientes que archivar. ¿Dónde los vamos a guardar? Entonces, el siguiente reto es, ¿dónde empiezo la digitalización? O sea, ya estoy clara en que yo tengo que digitalizar, todos estamos caminando para esto, nos costó, pero ya vamos. Ahora, ¿dónde inicio? De aquí para adelante, de aquí para atrás. ¿Cómo hago? O empiezo para atrás, desde atrás, y en un momento yo voy a alcanzarlos. Ese momento no va a llegar. Entonces ahora el reto, la estrategia es, iniciamos hoy y usted se pone al día cuando pueda. Pero a partir de hoy
Ya no debe de tener más expedientes usted físicos, tiene que tener los electrónicos. Entonces, ¿cuál es la seguridad que usted me da que eso no va a ser vulnerable? Y ese es otro convencimiento que cuesta con los profesionales del derecho. Pues es que da lo mismo que usted lo tenga aquí o lo tenga guardadito en algún lugar donde nadie sabe. No, porque acá, ¿quién me dice a mí que esa persona que custodia esos expedientes en algún lugar del mundo no va a llegar y va a decir, mire, o la CIA o la DEA o esas instituciones que son famosas ahora o siempre, y me da el expediente y usted se lo da? Entonces todos los que son profesionales acá saben del derecho, saben que eso obedece a un litigio. Entonces les decíamos, bueno, mire, lo mismo se lo van a pedir aquí, lo mismo que se lo van a pedir físico. Entonces la decisión donde lo quiera tener es suya. Igual el secretario, igual el auxiliar judicial tiene acceso a ese expediente. O sea, la seguridad, ¿en dónde la puede tener mejor? O quizá le ponen una bomba al servidor que usted tiene y se acabó todo el expediente. Entonces, que esas necesidades y haciéndole esas preguntas, creo que fueron encauzando a ya todos decir, miren, sí, tenemos que hacer ese camino, ahora estamos en el proceso de dónde iniciamos. Ahora, por supuesto, a la par de todo esto, ir promoviendo normatividad que nos ayude a encauzar la visión que se tiene ahora. Gracias a Dios están en un convencimiento total al ponerles enfrente a las autoridades la realidad y lo que es realmente lo que debemos hacer y el camino que debemos tomar. En Guatemala, nuestras autoridades del Poder Judicial ya están encaminadas en ese tema y todos los esfuerzos se están uniendo para tomar el camino que debemos de tomar. Ojalá podamos lograrlo. Excelente. Aprovechando que Nora pues, nos expuso bastante de los retos que aún quedan y tomando también en consideración de que Ecuador inició esta carrera hace 10 años de digitalizar pues, la justicia y que también que el Consejo de la Judicatura es un prestador pues, de servicios de confianza, de firmas electrónicas. Mónica, en tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos que superaron o si aún tienen desafíos importantes o significativos justamente en la implementación de firmas electrónicas y servicios de certificación que sin lugar a dudas son esenciales para poder llevar este proceso que plenamente era documental inicialmente? ¿Cuáles han sido esos desafíos? Claro, a ver, haciendo una retrospectiva, ¿no? Hace, digamos, unos 10 años, el Consejo de la Judicatura empieza con un plan piloto como para empezar a efectuar la digitalización de trámites, no digamos de documentos, sino de trámites, ¿no? Y empieza con un proyecto de implementación de firma electrónica. Ya es prácticamente una de las instituciones pioneras en el país para implementar este tipo de soluciones y de certificados. ¿Cuál es uno de los retos prácticamente que hemos tenido que atravesar como institución? Es primero que el usuario final realmente acepte este cambio o esta transición. Porque el usuario prácticamente nos vamos manejando así como por décadas, ¿no? Existen profesionales de hace más de 40 años, de 30, de 20, de 10, de 5 y de 1 ya prácticamente. Y los profesionales con más expertise, por así mencionarlo, son más reacios realmente al manejo de la tecnología, del tema de cambiar su documento físico con un documento electrónico. Ese fue uno de los principales retos, diciendo a nivel de cambio de mentalidad organizacional. En el segundo, en el tema tecnológico, realmente el reto que se implementó o estableció e identificó, es que en la institución no puedes mantenerte un único modelo o estructura de firma electrónica. Tú debes, a nivel de gobierno, ser compatible con absolutamente todas las soluciones existentes en el mercado, ¿no? Si hay alguna otra nueva solución que te brinde la oportunidad o el servicio que tú estás esperando, tienes que vincularlo a tu procedimiento, a tu estructura de operación, a tus sistemas de información, etc. Entonces, este tipo de reto es consecutivo en el tiempo, porque mientras la tecnología que estamos implementando hoy por hoy, esta ya queda obsoleta al día de mañana, en un año y no se diga en 10 años, ¿no? Entonces, esta tecnología prácticamente requiere no solamente de procedimientos
de actualización en el uso a los usuarios finales, sino que también requiere del incentivo económico para migrar la misma a nuevos servicios, a trascender. ¿Y cómo se trasciende? Obviamente ocupando nuevas tecnologías y nuevas plataformas. Nuevamente, como lo repito, hoy la vanguardia tecnológica es el uso de los servicios en la nube. Entonces, el siguiente reto institucional, hablando como Consejo de la Judicatura, es llevar ya este servicio de firma electrónica para que pueda operar a nivel de cloud, todo a nivel nube, que realmente los usuarios puedan disponer de un servicio de firma electrónica, no que digamos te sirve para un año y después de un año tú tengas que hacer la renovación del mismo. Si tú quieres un certificado de firma electrónica que el mismo te puede valer por una hora, por un día, y ese tipo de gestión para un único uso, etcétera. Ese es el reto a futuro que como institución hoy por hoy lo estamos viendo. Pero como digo nuevamente, todo depende de la innovación tecnológica, del apoyo de la alta gerencia, del establecimiento de leyes. Nuevamente, y soy muy enfática en este tema, porque mientras la ley no esté establecida realmente en la parte pública, es muy complicado efectuar el cambio y la transición. Me quedo con dos ideas, que es la finalidad de que esto sirva a los usuarios, porque para ellos estamos. Y el tema de que durante estos 10 años y los que quedan hasta materializar pues esa justicia totalmente digital, quiero resaltar esa visión que das de que sea en la nube, hoy en la nube, mañana puede ser cualquier otra plataforma, por el sentido, el metaverso, el sentido es poder lograr la sencillez y la flexibilidad. La flexibilidad en el trámite y la sencillez en el modo de usarlo, que antes podía ser un poco ortodoxo, más difícil, que si una clave, que si solo aquí, ahora lo tienes más fácil y es el camino a donde vamos con cada innovación. Exactamente. Y partiendo justamente de esa visión que tienen, me dirijo a Elia, que es un usuario, es una abogada, y en tu experiencia, en tu expertise como usuaria, aquí a los panelistas y a todos los presentes dimos, ¿cómo percibes que la digitalización está afectando, está cambiando la forma de ejercer el derecho en México y en general? ¿Cómo lo percibes? Positivamente, sin duda. Como bien se ha dicho, ha sido sí un reto importante desde todos los aspectos, pero la forma en la que ha impactado la implementación del sistema electrónico en el Poder Judicial ha sido positivo, porque pese a este camino, ¿no?, de digitalización, incluso de educación al sistema, ¿no?, porque al final cada usuario tiene que entender cómo funciona el sistema, y bueno, ya llegó un punto en el que hasta debes de entender en qué hora está más ágil o no, ¿no? Saturada. Sí, exacto, o sea, empiezas, pero bueno, fuera de todo eso y ya hablando propiamente de la implementación del sistema, sin duda creo que los beneficios que ha traído, y lo comentaba hace un rato, ha sido muchísimos. ¿Por qué? Porque vemos que ahora los litigantes ya tenemos que hacer menos gestiones en el tribunal, lo que implica que los juzgados se encuentran menos saturados de litigantes, y bueno, todo lo demás ya lo puedes hacer por medio electrónico, es decir, tú ya puedes sacar una cita con un notificador o actuario, según sea el caso, por medio electrónico, has podido presentar ya una promoción vía electrónica, ya puedes acudir a una audiencia si por alguna circunstancia no te lo permite acudir de forma presencial, puedes hacerlo ya por vía videoconferencia. Y bueno, por el lado del Poder Judicial, lo que los litigantes hemos percibido es que ya los procesos, por el mismo hecho de que se han agilizado y por el mismo hecho de que no tienen a los litigantes encima de ellos todos los días, consultándoles cosas que ahora bien puedes revisar en un sistema electrónico, ha permitido que el Poder Judicial agilice sus procedimientos y con ello, vuelvo al punto, ya no te tarden tanto, por lo menos en acordar algo o en resolver algún asunto, o incluso al momento en el que generas una cita con un notificador, ya la agenda se lleva electrónica, y esto ha implicado en que al final también, ya cuando nos vamos a la parte de señalamientos de audiencias, eso es algo que se ha visto muchísimo y que se ha agradecido bastante, ¿no? Que antes decías, bueno, a ver, ya me toca una audiencia, me tengo que esperar un año. Y era impresionante, decir, es que no puede ser posible que me estés... Incluso como si a ti te tocaba hacer la parte de defensa y llevabas un juicio, estoy hablando aquí en materia mercantil, un juicio en donde te están reclamando cierta cantidad de dinero por el tema que sea,
el interés se sigue corriendo, ¿no? Y entonces el interés en lo que te condenan o no te condenan, si al final va a ser una sentencia condenatoria, imagínate, además del interés que se generó desde el incumplimiento, el interés que se genera por todo el tiempo que transcurre en lo que se resuelve tu asunto, ¿no? La temida indexación. Exactamente, entonces esta parte nos viene a beneficiar a todos sin duda, desde el punto de vista del Poder Judicial, lo que nosotros como litigantes percibimos y desde el punto de vista como litigante, o sea, ha sido un cambio, sin duda yo puedo decir positivo, un reto claro, pero ha sido positivo en toda su extensión de la palabra. Y si te la pongo un poco más difícil, si me puedes decir una barrera, un reto, que como abogada litigante crees que la Administración de Justicia le queda pendiente con las acciones que viene abordando. Pues mira, es que creo que más allá de un problema propio del Poder Judicial, es un problema de los sistemas. Lo comentábamos hace rato también, desafortunadamente de pronto tienes un sistema electrónico para los litigios mercantiles, pero tienes otro sistema electrónico para los juicios civiles, pero tienes otro sistema electrónico para ambos casos en materia federal y otro sistema para en materia local. Entonces, eso sin duda ha generado un reto importante porque de pronto tienes que entender todos los sistemas y el Poder Judicial empieza a recibir por medio de estas plataformas una infinidad pues les llaman, pues no son quejas, pero presentan ahí, oye, tuve este problema, resulta que tenía que presentar una demanda o una contestación de demanda que me vencía hoy mismo, y hoy mismo el sistema le salió bien no funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque yo puedo perder mi derecho de presentar una demanda y yo estoy confiando en el sistema que tu Poder Judicial me estás poniendo para ello, ¿no? Entonces, claro, el Poder Judicial ha pasado y seguramente seguirá pasando por mucho tiempo por el tema de tener que atender y resolver estas controversias, pero ¿qué pasa? Que esto también nos ha llevado a que el propio Poder Judicial ha generado ya tesis de jurisprudencia para hablar, o sea, concretamente sobre cómo resuelves una situación en ese punto, ¿no? Y como litigante, ¿qué requieres hacer para acreditar que efectivamente tú ese día, a esa hora, estabas intentando presentar una demanda en el sistema? Pero todo esto han sido cosas que no iniciaron ya con ellos, sino la práctica nos fue llevando como litigantes y al Poder Judicial en la implementación de la plataforma a perfeccionar y atender este tipo de cosas que tal vez al momento de iniciar con la implementación no las ves, o sea, no la puedes prever. Exactamente, no lo puedes prever, hay una infinidad de supuestos, ¿no? Entonces creo que puntualmente y contestando a la pregunta es los sistemas propios, ¿no? La implementación, y que como cualquier sistema también puede tender a tener ahí un bemol, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido el problema más importante para el Poder Judicial, pero creo que con este tipo de implementación y apoyados también un poco de lo que los litigantes tratan de decir, oye, bueno, yo intenté presentar aquí desde una captura de pantalla, o sea, empezamos desde lo básico y ya luego empiezan a generar, el propio sistema a generar exactamente, una evidencia digital que el propio sistema te lo arroja, ¿no? Me quedo con, bueno, la primera parte mencionaste algo muy importante y que ya Nora venía dando pinceladas cuando decías, al final me vas a poner 5 sistemas. No es lo mismo yo saber 5 direcciones de 5 juzgados y a veces en un mismo juzgado tienes distintas salas. A tú ponerme ahora 5 sistemas que operan de manera diferente. Y Nora mencionaba la importancia de integrar, aun sean materias diferentes, que la visión de justicia digital es una. Entonces, Nora, ya una pregunta un poco más directa, ya que lo mencionabas, desde la óptica de la administración, ¿cómo están abordando esas cuestiones de integración en las distintas materias pues del derecho para garantizar esa experiencia coherente, eficiente a los usuarios, tanto los abogados como al final los afectados en derecho? Sí, controversialmente, unificando y también separando. ¿Cómo así, verdad? Cambiamos de estrategia porque nosotros tuvimos los mismos problemas. O sea, los mismos problemas que tú nos mencionas. Resulta que en materia laboral el proceso es diferente. Y entonces te montas en una plataforma, en un sistema que te empezó a gestionar, pero cuando tú ya vas a un tema penal es diferente.
Entonces no puedes usar lo mismo y entonces cuelgas igual que este y resulta que este no es así y entonces es una catástrofe, ¿verdad? Y los reclamos. Entonces cambiamos la estrategia y la separamos. No nos metamos a software. O sea, tratemos de que nosotros, toda nuestra plataforma esté bien estructurada, como yo decía antes, y que después se pueda subir el vehículo que quiera. Pero si no robustecemos esa plataforma, no se van a poder montar. Actualmente en el organismo judicial en materia laboral están ya bastante adelantados en un proceso de digitalización y también de expedientes electrónicos que están trabajando. En materia penal, con apoyo de otras instituciones, también están trabajando todo el sistema del expediente electrónico y en el área de ellos. En el área de amparos también se empezó a trabajar con ellos desde el momento en que ingresa un antejuicio o un amparo a la ventanilla y ya ellos van haciendo su sistema. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estrategia? Empecemos, primero, no se cae la red, no se caen las audiencias, porque de hecho yo estaba con la señora presidenta en su momento, cuando le llega un mensaje de una judicatura y le dice que ellos abortan el sistema de las audiencias, porque se le han caído varias audiencias y que no soporta el sistema. Y entonces me dice, mire, ¿yo cómo voy a enfrentar esto? Entonces, yo digo que la providencia ha sido muy buena con nosotros, porque la verdad era el momento preciso para decirle, por eso tenemos que caminar de otra manera. Y entonces empezamos a convencer eso precisamente de tener toda esa plataforma y eso es donde empezaron a montarse todas las judicaturas y bueno, ustedes hagan esta parte, nosotros la autorizamos y cada quien camina para que en su momento tiramos el hilo y unimos todo. Pero, ya lo han mencionado las panelistas, la obligatoriedad. Entonces, hay que hacer algo obligatorio. Entonces, el año pasado fue, todos los profesionales del derecho deben habilitar su casillero electrónico y se dio un plazo. Sí o sí, tienen que habilitar su casillero electrónico. Entonces, hubo oposición, bueno, varias situaciones, pero al final de cuentas, hoy todos tienen su casillero electrónico. Entonces, yo este dicho lo aprendí en el año 1998 con la ministra de Finanzas, cuando trabajaba también en el área financiera, y entonces decimos, esto va porque va. Si usted quiere seguir, móntese, y si no, abandone el barco. Entonces, y es lo que hemos empezado, esa psicología o esa filosofía, mire, esto va porque va, usted tiene que habilitar su casillero electrónico. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Y es el siguiente reto, la firma digital. Ser los certificadores de firma, no el usuario de firma, sino ser el certificador para que tenga la credibilidad de todos los profesionales del derecho que usted se tiene que certificar en el organismo judicial para poder litigar o para poder actuar como ese profesional. Ese es el siguiente reto para el próximo año y que de hecho estamos unidas las autoridades en ese sentido. Pero no es solo el organismo judicial como tal el que debe de subirse en esto, sino todo el sector justicia. Entonces ya la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y las otras entidades, el Ministerio de Gobernación a través de del tema de la Policía Nacional, etcétera, han empezado hace muchos años a unir esfuerzos en ser un expediente único de trabajo. No es una ideología inventada hace poco, sino más o menos en el 2014-2015 participé en esa integración, y es tener un número de expediente que vaya en las diferentes ramas que tenga que tocar. Si es penal, va desde la denuncia de la Policía Nacional o la querella puesta en un juzgado y empezar el proceso todo penal hasta llegar a una sentencia si fuera el caso, ¿verdad? Y no cambiar el número de expediente. Lamentablemente tuvimos problemas de seguridad en uno de los casos que se abandonó parcialmente ese proyecto, pero creo que ya está en proceso de poderlo tener. ¿Qué es el otro problema, como hablaba Elia, del usuario? ¿Y eso en qué favorece al usuario? Pues, o sea, y al final de cuentas, la justicia es pronta y cumplida, no la dejemos incumplida nada más porque pronta ya está, no está, entonces ojalá que nunca quitemos el cumplido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que el que de verdad tiene el problema reciba ese beneficio? Y es ahí donde vienen los profesionales del derecho y se integran a través del Colegio de Abogados con el timbre electrónico.
Entonces, ya no tiene, vamos como dando, aparentemente, por eso decía uniendo y desuniendo, pasos aislados, pero que todos van persiguiendo un objetivo para que cuando tengamos que tirar el hilo, lo podamos unir más fácilmente y estén todas las instituciones unidas. Y eso sí ya es un beneficio para el usuario. Entonces me decía alguien, sí, pero mire, al final de cuentas, ¿en qué favorece al demandante bueno, mire, lo favorece a él tal vez no, pero a usted sí, porque usted sí le puede, él no necesita, él no puede actuar por sí mismo, siempre tiene que ser auxiliado por un abogado. Entonces, lo que necesitamos es que usted entre al barco para que llegue al final el usuario y diga, esto es más fácil. Las notificaciones, triste decirlo, pero yo creo que también tú que eres litigante, una notificación electrónica, perdón, una notificación normal, es que tiene que ir hasta la provincia y eso es lejísimos. ¿Y cómo se va? ¿En moto, en lancha o a caballo? Depende, o sea, depende, pero y es que cómo le llega la notificación y hay plazos. Entonces empezó todo el tema de discusión. Y pasó lo mismo, se vencieron plazos y ¿quién tiene la culpa? Es decir, yo puse mi punto a tiempo y entonces ahí actuó la notificación electrónica cuando se facilitó ese tema. Ahí hay un punto importantísimo, Nora, que no quiero que dejemos de abarcar, y es que mencionaste, voy a tomar una idea de Elia y una idea de Nora. Elia decía de las evidencias, importantísimo para los abogados, si esto falla, yo estaba haciendo mi parte. Y Nora mencionaba, esto va porque va. Eso para los abogados podemos dar el látigo. Esto va, te montas o no. Pero al usuario no, porque es un derecho fundamental el acceso a la justicia. Entonces siempre queda la interrogante en la nube de, mira, la digitalización de la justicia puede llevar al acceso a la justicia. Pero ¿y los que no tienen acceso al Internet? Ahí veíamos números impresionantes aún de personas que no tienen acceso al Internet. Entonces, si priorizo la digitalización de la justicia, no estoy excluyendo. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo se ha adoptado, Mónica, esta visión para que digitalizar la justicia no se vuelva otra forma de limitar el acceso a la justicia? Excelentísima pregunta. Ahora te cuento, es un reto diario que realmente en el Ecuador se vive hoy por hoy. Si bien es cierto, recuerdo las estadísticas que se establecieron y se presentaron ayer por el Mintel, prácticamente más del 70% de la población nacional ecuatoriana tiene un acceso al servicio de Internet y se podría decir que casi todos los ciudadanos disponemos de un teléfono inteligente, ¿no? Sin embargo, hay la realidad que existen grupos étnicos o podríamos decir pequeñas ciudadelas, lugares en los que realmente la tecnología todavía no ha logrado llegar. Y para eso realmente la transformación digital empieza casa adentro. ¿Qué quiero decir con esto? En el Consejo de la Judicatura hoy se disponen de las direcciones provinciales con sus salas equipadas en tema tecnológico, equipamiento en el tema de Internet, con licenciamiento de soluciones para videoconferencia, para poder dar esta facilidad a los usuarios finales para que ellos puedan acceder a este tipo de servicios de videoaudiencias, ¿no? Porque sabemos que el tema de la movilidad de muchos de ellos no puede ser factible, tema económico, tiempo, gasto, recursos, etc. Entonces, en la institución como tal hemos conformado a nivel nacional muchas de estas salas de audiencias para que los ciudadanos puedan efectuar la asistencia virtual o en muchos casos presencial. No discriminamos entre lo uno o lo otro, es una modalidad híbrida que se puede atender dentro de la parte de justicia hoy por hoy dentro del Ecuador. Entonces, esto apenas es un inicio, un primer paso, pero es un largo camino al andar, ¿no? Entonces, hoy por hoy podemos decir que hemos dado las facilidades, sin embargo, no van a estar completas al 100%, porque siempre mañana habrán otro tipo de necesidades adicionales. Con esto, pues, lo que les puedo expresar es que realmente la ayuda institucional, hablando ya de tema económico, es grande para poder efectuar la transformación. Para efectuar la transformación usted requiere de inversión, porque la inversión prácticamente involucra la adquisición de tecnologías, de plataformas, de servicios, de equipamiento e inclusive de la capacitación a los propios usuarios finales, a los ciudadanos, porque muchos de ellos pueden tener sus herramientas en las manos, pueden tener el tema de una conexión de sesión Zoom para
me invento ya en este momento, efectuar un tema de atención de videojuego de un amigo de la escuela con otro amigo de la escuela, pero no sabe que esa misma herramienta le sirve para efectuar videoaudiencias o un tema de atención a los requerimientos que hoy por hoy las instituciones del Estado le están prestando. Ya lo decía la ministra ayer, estamos sumamente conectados, pero para las redes sociales. Exactamente. Hoy tenemos más un profile orientado a lo que es el manejo de redes sociales, de un tema más de acceso social, de comunicación, de amistad. Pero para el tema del uso de lo que realmente compromete a los usos de los servicios de la justicia y tenemos de gobierno, educacionales, entre otros, estamos como dejando de lado las herramientas que potencialmente nos pueden ayudar. ¿Sí? Excelente. Y destaco lo que mencionabas de equipamiento, tecnología, innovar, tener el acceso, y todo eso en buen dominicano me suena a plata, mucha plata y mucho dinero, en grandes cantidades y muy frecuentemente. Y ahí viene la pregunta, Nora, ¿cómo le hacemos? Presupuesto propio, financiamiento, ¿cómo compro innovación? ¿Cuáles han sido las estrategias? Tú que administras pues un programa y un fondo, ¿cómo le hacemos para conseguir esta plata y que bueno, sea oportuna y no que retrase el proyecto de un proyecto de 10 años a 40 años porque cada 2 años me quedo sin plata? Sí, antes de eso yo me hago la pregunta, por lo que tú le preguntabas. ¿Quién es quien debe tener acceso tecnológico? ¿El usuario, el abogado o la judicatura? O sea, ¿por qué lo pregunto? Primero, el usuario, ya los niños nacen con el teléfono en la mano. Saben manejar más el teléfono que poderse llevar la comida a la boca, de verdadero experimento. Ya con su dedito mueven y remueven. Pero es cierto, para redes, no para sistemas como tal. Pero un usuario realmente utiliza un sistema digital, no. Él va al despacho del profesional del derecho y él, a su vez, a la judicatura, o va directo a la judicatura. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que implementar? O sea, ¿qué es lo que tenemos que robustecer? Y ahora me voy a la pregunta que tú dices. Vender una idea, vender una ilusión, vender aquí quiero llegar y una presentación como la que nos hacía el expositor, muy bonita y muy enriquecedora, y dice, ojalá algún día llegamos. Ajá, yo le voy a meter plata a eso. Esa es una idea, esa es nada más una idea. Y muchas veces lo hemos logrado, vendiendo esa idea y agarrar el camino. Entonces, pero en otras no, porque se ha ido quedando que una parte se hizo, la otra parte no y nunca se llena. Cuando nosotros buscamos el financiamiento porque nos dimos cuenta y agotamos todas las herramientas posibles para poder hacerlo con el presupuesto oficial, y eso era ir todavía un poquito más lento, dijimos, ¿qué podemos hacer para que esto se una? Y si yo vendo una idea o vendo un edificio, ¿a qué le van a creer? ¿A la idea o al edificio? Y entonces empezamos, nosotros allá en Guatemala, nosotros tenemos una donación de una gran cantidad de terrenos. Voy a dar un número, 145 terrenos que nos han donado los municipios o las municipalidades y no tienen todavía instalación propia. Entonces, por obligatoriedad, por lo menos un juzgado de paz debe de estar ubicado en cada municipio. Entonces nosotros pedimos financiamiento para construir esos edificios y evitar el tema de gasto de arrendamiento de inmuebles, que lo único que venía era empobrecer un poquito más y a gastar un poco de más presupuesto. Con esa idea nosotros buscamos uno de los pioneros, que es el Banco Centroamericano, perdón, el BCIE, ya se me fue el nombre completo, y ellos generalmente financian infraestructura. Entonces cuando platicamos con ellos y les miren, yo quiero hacer edificios pero no me alcanza. Entonces hicimos toda la plataforma, pero no vamos solos, va al sector justicia. Y metimos al sector justicia y todos tuvieron el mismo problema. Luego de esto, pero mire, también necesito, porque yo ponerles el edificio perfecto, pero la inversión solo en el edificio no me va a servir, porque yo tengo que amueblar ese juzgado, tengo que equipar ese juzgado, y entonces yo también necesito que ustedes me apoyen
en ese equipamiento y de ambas vías, ¿verdad? Tanto mobiliario como tecnológico. Y ahí sale el segundo componente. Ahí Entonces, bajo bastidores. o sea, es un poquito de estrategia. Entonces, bueno, entonces yo necesito una parte para la construcción de los juzgados y otra cosa para que eso funcione. Si no, el objetivo final no se cumple. Y es llegar al usuario para tener una justicia pronta y cumplida y el mandato constitucional. Todo el mundo tiene acceso a la justicia. Entonces, pusimos el componente tecnológico. Pero en el componente tecnológico y en los juzgados que nosotros estamos construyendo, estamos poniendo tecnología de punta. Y entonces cuando hablábamos acá y cómo está la red de telecomunicaciones para que eso se pueda robustecer a nivel república, y ahí traigo a colación la experiencia que yo tuve en el Tribunal Supremo Electoral, cómo votaron todos los ciudadanos hasta lo último, hasta el que estaba en la montaña votó. Entonces sí hay tecnología. Sí hay una red de telecomunicaciones que puede llegar ahí. Y entonces robustecimos también este componente y empezar a hacer todo el tema de la infraestructura, pero ya tecnológica para poder llegar a ese juzgado. Entonces, estos juzgados que nosotros estamos construyendo ahora, que en este momento son 34 proyectos, entre ellos están varios edificios, esos van totalmente equipados con tecnología de punta. Y eso es un rebote, porque si yo pongo tecnología de punta en este juzgado no se manda solo, este se manda de la central. Y ahí creamos los componentes y ahora pues tenemos una cantidad considerable de dinero que nos apoyaron para poder modernizar un poco más todo el sistema tecnológico. La estrategia es no ir de frente. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias, Nora. Y brevísimo porque estamos ya cortos, pasado de tiempo. Ya no sonó en la música así tenebrosa. Pero ¿cuál es la visión a futuro? En 2 líneas, básico, ¿hacia dónde vamos? Las 3 pueden participar. Visión a futuro, cubrir los servicios de la ciudadanía en todos sus ámbitos, ¿no? Desde el litigio de abogados, el tema de cubrir los servicios al ciudadano que está fuera de cobertura tecnológica, es realmente dar una prestación de un servicio integral de justicia. Como mencionaba nuestra compañera aquí, es no disponer de varios sistemas de información que hagan compleja la gestión judicial, sino que más bien llamen para que sean un filtro más sencillo de usar para los ciudadanos e inclusive para los abogados, para poder cumplir las actividades y los deberes de cada uno de ellos. O sea, la idea es simplificar todo el trámite de justicia, aplicando tecnología, obviamente. Visión al futuro, me parece que el Poder Judicial en general y en cualquier país de Latinoamérica implemente ya el acceso a la justicia electrónica por medio, ahora inicialmente con los expedientes electrónicos y todos los trámites y gestorías que haces durante el procedimiento, y mucho más a futuro, pues ya un poco de lo que se platicaba en la ponencia, en la exposición de hace un momento, ¿no? Llegar a tener resoluciones, o por lo menos si bien no una sentencia final, pues una interresolución, en donde ya podamos empezar a implementar con inteligencia artificial, que eso es algo que aún no se hace en el Poder Judicial, y sería bastante rico ver qué podríamos empezar a implementar con eso. Yo lo voy a hacer muy corto, contratar al expositor con toda esa visión que tiene para llegar ahí. Bueno, muchísimas gracias a la panelista, gracias a ustedes sobre todo por darnos un poquito más de su tiempo, y creo que si podemos resumir este panel es que la justicia debe estar al alcance de todos, sin importar la ubicación geográfica, su nivel de educación o sus recursos económicos, y para eso la tecnología nos permite que sea flexible y sencilla. Muchas gracias. Gracias.